¿Dirías que la música es una forma de medicina? Si eres un amante de la música, especialmente la música clásica, estoy seguro que me darás la razón. En este vídeo te voy a hablar brevemente de cómo incorporar la música en tus hábitos saludables y también, si te gusta la música clásica en particular, te voy a hablar de la app Adagio, que es un nuevo descubrimiento que acabo de hacer y me tiene fascinada. Si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha, soy coach de salud integrativa y una gran amante de la música. Tengo muchas anécdotas con eso. Nací con una enfermedad genética, me he pasado gran parte de mi infancia en el hospital y tener música conmigo era algo que verdaderamente me cambiaba la vida y me permitía seguir adelante día tras día, aunque estuviera metida en un hospital. Y en más de una ocasión tuvimos que pedir permiso especial para escaparme del hospital y asistir a un concierto de música clásica, porque yo le explicaba a los médicos, teniendo 10-12 años de edad, que yo no podía vivir sin música y que necesitaba la música como parte de mi vida. Se han hecho múltiples estudios del efecto de la música clásica en el desarrollo cerebral, por ejemplo, de los niños. Cuando un niño escucha música clásica en el vientre materno, cuando se pone música clásica cuando están estudiando, el cerebro reacciona de una forma que se armoniza y se consigue mejor prestación mental. Esto también es evidentemente aplicable a los adultos cuando estamos haciendo cualquier clase de trabajo en el que usemos la mente. Resulta que la música clásica, en especial el barroco, como pueda ser Bach y también Mozart, son músicas que nos están armonizando todas las células, armonizando las ondas cerebrales y también ayudan a reducir el estrés y tener una mejor sensación de bienestar. Para mí, dentro del concepto de salud integrativa, y si no conoces ese concepto, te invito a visitar tecnicatisha.com y descargarte un pequeño test de autoevaluación para ver cómo es tu vida en realidad y tomar conciencia de aquellos aspectos que podrías estar trabajando un poquito más. Es totalmente gratuito, te invito a descargarte este material y así conoces un poquito más el concepto de lo que represento, como la salud de forma integrativa. Para mí escuchar música es algo súper importante y aclaremos que no digo solamente música clásica, me encanta la música popular. Spotify ha sido una aplicación que he usado muchísimo para buscar canciones, también por diferentes estados anímicos, que eso es algo que me gusta mucho. Y por ejemplo, si estoy limpiando la casa, si estoy haciendo ejercicio, quiero cosas con mucho ritmo. Y Spotify, por ejemplo, me ha encantado. Hay muchas aplicaciones para música popular, también Apple Music, también Amazon, Google. Hay un montón de servidores que tienen esa clase de ofrecimiento. En algunas ocasiones gratuito, en algunas otras ocasiones pagado. Pero si buscas música clásica en ellos, están agrupando 15 siglos de música bajo un solo título. Y cualquiera que sea amante de la música clásica se desespera de ver Vivaldi, Mozart, Chopin y Rachmaninoff todos metidos en el mismo saco, porque no son para nada parecidos en lo más mínimo. Así que si te gusta la música clásica ya sabes de lo que estamos hablando. Que quede claro que yo no estoy afiliada a nada de lo que estoy mencionando aquí, no estoy cobrando por mencionar ninguno de estos servicios. Solamente se me ocurrió hacer este vídeo porque la música es algo muy importante para mí. Y hace un par de semanas me animé, porque a veces soy un poquito tacaña, con cosas que no me parecen verdaderamente imprescindibles. Intento ser sensata en el uso del dinero, invierto en un montón de cosas para mi negocio, invierto en un montón de cosas que estimo que son importantes para mi salud, como una app para el sueño, cosas para el deporte y desde luego para el trabajo. Pero cuando me encontré la app Adagio y vi que costaba $10 al mes, pensé, $10 al mes, otra cuota más de $10 al mes, verdaderamente vale la pena. Pero me animé a tomar las 2 semanas de prueba, te invito a hacerlo, es fantástico. Una de mis grandes pasiones es el canon de Pachelbel y tengo 57 versiones que me he ido descargando por diferentes lugares con todos los instrumentos habidos y por haber y variaciones de coro, y siempre me ha encantado ver como fan. Me busqué todas las versiones que podía encontrar en otros servidores. Cuando entré en Adagio he visto que tienen más de 100 versiones del canon de Pachelbel. Si eres un poco friki a nivel de la música y te encanta comparar, hay 37 versiones del aria de Musetta, la más antigua de 1911. Tienes a la gran mayoría de los cantantes famosos, grabaciones del Deutsche Grammophon, grabaciones de muy buena calidad. Y es absolutamente maravilloso ver todo lo que hay. Óperas completas, piezas de música clásica, puedes seleccionar piezas por época, pues si quieres barroco, tienes ahí todo el barroco, y también por diferentes estados anímicos. Entonces, si estás buscando
sentirte inspirado, relajado, si estás nostálgico, romántico, puedes buscar ahí y te van a seleccionar un montón de piezas que reflejan ese estado anímico que estás buscando. Me parece una app fabulosa. Y está en español, al menos parcialmente. Los menús iniciales te salen con información en español. Si te metes más en la parte más en profundidad, está en inglés, pero a fin de cuentas la música no tiene idioma. Y si estás mirando que si es Elizabeth Schwarzkopf o es una grabación de Claudio Abbado, pues lo tienes ahí, los nombres ya los conoces, ¿no? Así que bueno, con este vídeo lo que te quería recordar brevemente es que no olvides el papel de la música en manejar tu estado anímico, no olvides la influencia de la música en tu vida, y si no eres fan de la música clásica te invitaría a conocerlo un poquito porque hay muchas piezas muy bonitas y también piezas sencillas para empezar. Si no conoces mucho de música clásica, pues hay un montón de cosas muy bonitas que puedes ir explorando para ir conociendo mejor este género que, ya digo, agrupa tantos siglos de historia de la humanidad. Y si eres un fan de la música clásica, échale un vistazo a Idagio y luego me cuentas abajo qué te pareció. A mí me tiene fascinada la app. Espero que este vídeo, que es un poco diferente de lo habitual, te haya gustado, te haya resultado útil, y te invito a dejarme tus comentarios abajo de cuáles son tus apps favoritas para música y qué es lo que la música ha representado en tu vida. Si no lo has hecho aún, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.